Curso esotérico y práctico de alquimia. Sábado 10 de mayo del 2025. Clase 62. Alquimia suprema. Respire lento, relajado, profundo y consciente. La meditación es la gran herramienta de la alquimia. Y la alquimia es el proceso de transformación de animal a humano y de humano a Dios. Sin meditación, que es un estado, no es una práctica, no hay alquimia. Sin alquimia no hay proceso espiritual. Céntrese en la respiración, cómo entra y sale el aire. Céntrese en las sensaciones corporales, procurando quedarse quieto. Y así va trabajando poco a poco su conciencia. Nuestro próximo paso evolutivo. Salimos oficialmente. Buenos días, ¿cómo les ha ido? Buenos días. ¿Cómo has estado? Excelente. Buenos días para todos. Yané, Liliana y Ani Margarita, buenos días. Para todos. Excelente. Juiciosas como siempre. Me alegra por eso, porque me sigue motivando para entregar este conocimiento que a mí me tiene encarretadísimo. Sí. Lo primero es que mañana, una vez más, Día de la Madre. Recuerde que hacemos afuera como una proyección lo que debemos vivir adentro. Somos tan tramposos que nos replicamos afuera en nuestro entorno lo que tenemos que trabajar adentro. Dejamos el mapa afuera. Para la mayoría de la gente solo un día comercial, es un día para llevarle una florecita y sacar a la mamá a almorzar, como que no hay más días donde todo es más costoso y más mal servido. Sí, pero bueno, vale. Más que recordar a la mamá física, el día de la madre es un recordatorio, un recorderis de la madre interior que todos tenemos. El aspecto femenino de Dios en nosotros. Las tradiciones esotéricas nos dicen: el discípulo que se olvida de la madre se extravía y cae en el error. La iglesia tradicional, la colchita de retazos, dice honrar padre y madre. Pero es solo una representación. Un recorderis, no para un día que nos pusieron en el mes de la Virgen, porque este es el mes de la Virgen. Yo recuerdo cuando estudiaba en primaria que se hacían no, y eso, la canción el 15 de mayo. no, eso era todo un mes que se hacía novena en la escuela. Ponía la Y está la cruz, que es el día de la Santa Cruz es uno de los procesos. Siempre llueve. No, porque
En mayo llueve siempre, casi siempre Pero llueve. es tempestad, y a mí siempre me ha tocado. Pero es porque mayo es invierno. Abril y mayo es puro invierno. Es el mes de la madre Maya. Maya, ¿quién es para lo...? Por eso, todo eso tiene su relación con lo espiritual. Del mes de la Virgen sacan el Día de la Madre. Viene el sistema y hace su negocio. Y explota el sentimiento humano y listo, que se saque un día para recordar y darle un regalito a la mamá, vale. Pero debería ser todo el año. Pero más que la madre física, lo que quiero que entienda, la madre tiene 5 aspectos. Nadie es huérfano nunca. Sí. Una, la más física, es la mamá física, que es kármico. En nuestro proceso humano, esa relación es kármica. Los hijos vienen por karma. Y más si es hija. Sí. Pero es una representación del trabajo que tenemos que hacer. Recordar a la madre interior, que es el aspecto femenino de Dios. El otro aspecto de la madre es la madre tierra. No esperemos un verano donde no hay agua para poder recordar a la madre tierra. El otro aspecto es la Mula Prakriti, la madre cósmica universal, en cuyo vientre existimos. Es en el vientre de la Mula Prakriti, la madre cósmica universal, donde se crean los mundos, los soles, los planetas, los universos. Ahí existimos. Entonces está la madre física, la madre tierra, la Mula Prakriti, la madre muerte. Un aspecto de la madre nos espera a pasar el umbral de la muerte. Me sigue faltando una. Física, tierra. Bueno, cuando me acuerde se las digo. Hace tanto rato que no lo digo que mientras mi cerebro busca en los archivos tanta información. La madre que se sacrificó, quedó atrapada en La Kundalini. Kundalini, la estela. Muy bien. Entonces, Esa madre es la bendita diosa madre, ¿cuál es? una es la bendita diosa madre, la Kundalini, la que quedó atrapada en el coxis. Y la otra, el aspecto femenino de Dios que está en tu corazón. Muy bien. Quería que, como todo, no pasara en vano, como siempre pasa. Con el almuercito, con el regalito, la bullita. Hoy algunos hijos malos le dan el peor regalo a su mamá, borrachándose, haciéndose matar, un montón de cosas. Sí, pero bueno, lo importante es que nosotros entendamos este proceso como proceso espiritual y que no pase como no pase en vano, como vivimos masturbados. Bueno, lo otro es que estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia, en la parte correspondiente a la alquimia suprema, la parte más elevada, basada en el Atman Puya Upanishad, uno de los textos más ocultos y más antiguos de India. La veneración del yo, donde el yo es la suprema conciencia, lo que en Occidente llamaron al Cristo, que es hijo del hombre y es hijo de Dios. Misterio que tal vez yo soy el único que he develado, hasta donde yo conozco, ni siquiera los maestros se los oí. Porque a mí me mortificó mucho eso. Yo era de los que oía eso en el sermón y yo, ¿cómo así que hijo de hombre, hijo de Dios? Y nunca me lo explican. Y yo he venido develando los grandes misterios, porque la gnosis en su tercera cámara es la del misterio. He hablado de los misterios de Dioniso, los misterios de Bafómeto, los misterios del diablo, los misterios de la conciencia, los misterios de la vida y de la muerte, los misterios sexuales.
Todos esos grandes secretos espirituales los he venido develando. Y la mayoría de ellos están públicos en el canal de la escuela, Academia Gnóstica. Ahí encuentra el playlist, el listado, y ahí va a encontrar mucha información. Estos cursos premium todavía no están a nivel público, pero se los estoy entregando a ustedes como memoria. Vamos para la clase 62. Esto es de vivencia. Miren, las últimas clases he venido entregando todas las claves para el despertar de la conciencia, que lo puede hacer usted bañándose, defecando, comiendo, haciendo el amor, caminando. La idea es que hagamos algo para sanar nuestra vida, para despertar conciencia y para hacer nuestra tarea, nuestro trabajo. Estamos en la clase 62, que se llama precisamente la alquimia suprema. Aquí vamos a ver la clave de la alquimia suprema. El sutra para esta clase dice: la acumulación del néctar de la luna interior es Naivedya o Naivedya, N-A-I-V. El néctar interior. La acumulación del néctar de la luna interior Flores. es Naivedya o Naivedya, con la última con Y, la de yuca, N-A-I-V-E-D, la Y y A, la puede pronunciar Naivedya o Naivedya. La acumulación del néctar de la luna interior es Naivedya. Es una palabra sánscrita que traduce la ofrenda del alimento. ¿Me volvés a repetir, por favor? N-A-I-V E-D Y y A. Naivedya, Naivedya. Vamos a explicar el sutra para que nos quede muy claro, que es muy claro pues cuando lo van a ver al final, que va a quedar muy claro. Lo de la luna, de la luna, ¿qué significa? Ese es el La acumulación del néctar de la luna interior es Naivedya, la ofrenda del alimento. Hecho con mucho amor. se nota. En el mundo existimos como dualidad. Más allá del mundo existimos como unidad. ¿Dónde es más allá del mundo? En el mundo de la energía, en el mundo de la conciencia, en el mundo del espíritu. En el océano de la conciencia cósmica, donde estamos inmersos. Todo lo que ves es una manifestación de la conciencia. Ese conejito es una manifestación de la conciencia. Hable de la conciencia como una manifestación de Dios en la forma. La realidad existe mediante los polos opuestos, a través del masculino y del femenino, el polo positivo y el polo negativo. Ya sabemos la diferencia entre existencia y realidad. Muchos no la tienen clara. Ya he dicho, la existencia es todo lo que existe, la totalidad. La realidad es lo que percibimos a través de los sentidos y a través del cerebro, que llamamos real, pero es una ilusión. Queda claro, eso lo hemos explicado ya. Debemos trascender la polaridad. Por ahí es el camino de la alquimia suprema. Existimos en el mundo como polaridad, pero como seres espirituales, más allá del mundo, existimos como unidad. Debemos trascender la polaridad, y para trascender, ¿qué es trascender? Ir más allá de. Y para trascenderla, cuando recuperamos el equilibrio, lo hacemos. Vivimos en la polaridad. Sin la polaridad no existiría nada. Pero tenemos que trascenderla.
Y para trascenderla es entrar en el equilibrio. Facilito. Camino del medio. Facilito el equilibrio. Polo positivo, polo negativo, eléctricamente hablando. ¿Qué surge? La luz, el motor funcionando, todo lo que existe. Ser consciente significa equilibrar la dualidad. Estamos hablando del tema de la alquimia suprema. Equilibrar la dualidad. A toda hora vivimos en la dualidad, en la polaridad. El mundo no existiría sin la polaridad. Ese es el gran conflicto existencial nuestro como humanos. Sí. Otro término que, si bien yo lo aprendí por ahí, no ni recuerdo dónde, fue buscando resolver todo lo que es la ecuación de mi existencia, que encontré que ese era el gran conflicto que tenemos como humanos. Ser consciente significa equilibrar la dualidad, la polaridad. Y al equilibrar la dualidad desaparece el mundo. Cuando entras al equilibrio de lo polar, por eso no descartamos lo malo. ¿Qué han hecho las religiones? ¿Qué han hecho los grupos esotéricos y espirituales? Enraizan más el conflicto polar. Pretenden que seas bueno. Pretendes que rechaces, negues o ocultes lo negativo. Cuando la verdadera alquimia suprema es salir del mundo a través del equilibrio de la polaridad. Mira cómo vas con la polaridad. Porque quiéralo o no, por algún lado va a salir. Porque lo que más niegas y rechazas, más se te expresa. No solo que lo atraes, sino que lo expresas de muchas formas. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, la clave por dónde es. La alquimia suprema. Por eso sacar la cuota de toxina, sacar el animalito a caminar, sí. Darte la posibilidad de expresar que el diablito que tenés al lado salga y se vuelva amigo tuyo y te sentes con él en sus lugares. Usted no se va para una iglesia con su mascota, ¿cierto que no? Lo mismo pasa con el interior. No solo con el animal interior, sino con su diablito interior, que es una de las cosas que tanto vengo entregándole a la gente porque es mi camino, es por donde lo he entendido. Aunque no falta el que dice que ando pues muy empeliculado con eso. Pero no es de extrañar porque mi nombre, de los 92 nombres de Dios, en la Cábala es revelar lo oscuro, el 33. Entonces, no en vano, mi evangelio es por ahí. Aunque no soy pues un apóstol. Así me deje crecer la barba. Sí. El hombre y la mujer afuera existen como extremos opuestos. Y la tensión interna existente entre ellos crea la energía necesaria para el movimiento, para un posterior proceso de crecimiento. La polaridad, no solo hombre y mujer, la polaridad existe. Y el solo hecho de existir genera una tensión. No es sino que llegue alguien que te empiece a contradecir. O que te muestre todo lo maluco que vos tenés. Sí, para que empiece ahí se genera una tensión. Pero esa tensión es la que permite, es el alto voltaje que permite que vos prendas la licuadora, es el alto voltaje que permite que vos prendas el motor, que vos puedas... Claro, que la vida existe en la tercera dimensión. Que le paren las orejas. Asimismo, tú sucede en todos los niveles, tanto en el físico, tanto en la química, tanto en la energía. Lo mismo sucede en el ser interior del hombre. O sea, no solo afuera en todas las cosas, sino también en nuestro interior, que es el tema que vamos a abordar. Entenderlo ahí, porque es que no nos conocemos.
La base del conocimiento espiritual es conócete a ti mismo, nócete ipso. Pero no conocemos, por ejemplo, que tenemos una dual naturaleza, que existimos tanto afuera como adentro debido a la polaridad, y que esa polaridad no se puede rechazar. Vaya a ver qué grupo espiritual está haciendo eso. La integración de lo oscuro, lo malo, lo negativo y lo que ya hemos trabajado mucho el aspecto de la herencia animal y nuestra naturaleza inferior y oscura. O se vuelven gay. Este sutra trata de eso, del equilibrio de la polaridad, y no parece. ¿Qué dice el sutra? La acumulación del néctar de la luna interior es el Naivedya, la ofrenda para el alimento. Lo voy a explicar y va a quedar clarísimo. Sí. Anteriormente hemos estudiado cómo la conciencia crea un sol interior. ¿Se acuerda que una clase interior hablé de la luz interior del sol y cómo crearla? La luz interior y el sol interior. De hecho, el sutra anterior, que fueron 3 clases, sí, la lámpara de la conciencia, y fueron como 5 de la conciencia, donde hablé de la lámpara de la conciencia, la luz de la conciencia, el sol de la conciencia, ahí hablé de eso. Sí. Anteriormente hemos estudiado cómo la conciencia crea un sol interior, pero este sutra trata de la creación de la luna interior. Ya trata de la luna interior. ¿Y es el Sutra 62? No, la clase es la 62. El libro solo, ese Upanishad solo tiene 17 sutras. ¿Y ese qué sutra es el de la...? No sé, de los últimos, pero no sé qué número es porque yo no los conté. Solo los voy evacuando, sí. Sí. Pero no es el Sutra 62 porque ese libro no tiene sino 17 o 18 sutras. No, uno más y me embargo. Tratemos de entender primero qué es el sol interior, que ya lo vimos, lo estudiamos en varias clases. ¿Qué es la luna interior y de qué modo se equilibra? ¿Sí ven de qué se trata? Vimos que la clave está en equilibrar la polaridad. Ya vimos el tema en unos sutras del sol interior. Cómo llevar luz hasta convertir a cada célula para convertirla en un cuerpo de Buda a través de la luz. Ahora vamos a hablar de la luna interior y es necesario entenderlo para poder entender la alquimia suprema. El sol es el símbolo de la positividad interior, todo lo positivo en mí. Y la luna es el símbolo de la negatividad interior. Tema que casi nadie se mete con ella. La dual naturaleza del alma, de la cual la Iglesia negó, ocultó y rechazó. Y la siguieron los grupos esotéricos y espirituales. Una está en primaria y la otra está en secundaria. El sol es el principio masculino interno y la luna es el principio femenino interno. El uno es lo positivo y lo otro es lo negativo. No es que lo femenino sea lo malo, aquí negativo no es malo. Es el otro polo de la polaridad que hay que integrar en la alquimia suprema. ¿Cómo va usted con eso en su día a día? Es lo que tiene que estar revisando. ¿Lo está equilibrando? ¿Y qué es equilibrar? Usted tiene que llegar a esa conclusión. ¿O lo está negando, ocultando o rechazando? Todos tenemos esa parte. Y no estamos en una sociedad para eso. Esto es de una civilización superior. Por eso es alquimia suprema. Donde lo estoy mandando a qué tiene que hacer con su diablo interior. Ya lo trabajé en alquimia, ya lo trabajé, en tarot, ya lo trabajé en cábala. Sí. Cuando trabajamos los arcanos, ahora lo estoy trabajando, el mismo tema, desde la alquimia. Imagínense las veces que lo traje en la cábala, lo traje en la alquimia.
Sí, cuando trabajamos el tarot, cuando trabajamos el tarot y ahora lo estamos trabajando en alquimia. Entonces, esas palabras son simbólicas y para el yoga hindú en particular son muy simbólicas y significativas. Estoy hablando de que el sol es el principio masculino interno y la luna es el principio femenino interno. Es lo que es el yin y el yang en China, pero en India, que es de donde estamos trabajando, es sol y luna. Por eso dice, esas palabras son simbólicas y para el yoga hindú, Y Hatha Yoga. en particular, son muy significativas. Por eso la palabra Hatha Yoga, Hatha es Hatha, sol luna. Sí. Y hablo de la yoga hindú porque nada que ver con lo que llamamos aquí yoga. O sea, aquí llaman yoga simplemente hacer ejercicio, solo que porque usan las asanas y las posturas de India creen que es yoga. Hablan pasito, ponen música de meditación y creen que ya por eso es yoga. No, yoga implica conocer, manejar, integrar estos principios, que era lo que yo enseñaba en mis clases cuando era profesor de yoga y lo que le enseñé a los alumnos que formé como instructores, que podría decir casi ninguno siguió con la filosofía, no me lograron entender que lo que hace que sea yoga hindú es la filosofía. Un arte sin filosofía está muerta, lo dije muchas veces, y se quedan con el cascarón, el bagazo. Sol y luna se refiere a diferentes polaridades de la energía interior en India. Esto se ve claramente en la respiración y se ve claramente en la Hatha Yoga. La respiración es un proceso alterno y la medicina occidental no lo sabe y está cambiando periódicamente cada 46 minutos aproximadamente. De sol a luna, de positiva a negativa, de masculina a femenina, de derecha a izquierda, de solar a lunar, de la fosa nasal izquierda a la fosa nasal derecha. Mire, en este momento revise a ver cuál tiene. Si es por la fosa nasal derecha, donde más abundante o donde está más activa, es solar. Y si es por la fosa nasal izquierda, es lunar. Revise a ver. O está equilibrada. Si está equilibrada, está para hacer el cambio. La mía no está equilibrada porque no respiro sino con una sola cosa. Van a operar la derecha no me sirve. Pero debe ser porque tenga una obstrucción no natural. Sí, no porque, pero en proceso natural. Usted va a ver que hay momentos donde usted respira más ampliamente por la derecha y otros momentos por la izquierda. Eso es natural, cambia cada 46 minutos. Hay técnicas en India para usted cambiar la respiración. Y si cambia, puede cambiar el estado psicológico cuando está ahí. Entonces todo eso sirve. Yo enseñaba procesos de respiración en mis clases de yoga para mover las emociones. Con la respiración de fuego, con la respiración Kapalabhati y otras cosas. Muy bien. Este sutra dice: la acumulación del néctar de la luna llena interior es Naivedya, la ofrenda del alimento. Necesitamos que exista en nosotros una luna llena interior. Dijimos que era ¿qué? La negatividad. Sí. Para ofrecérselo a lo divino como alimento. Así como la vela necesita el esperma y el pabilo para poder encenderse. ¿Qué se ofrece en una vela? El pabilo y el esperma. La energía sexual y lo oscuro. La naturaleza animal, se lo estoy explicando, develando el misterio de las velitas. La naturaleza inferior y animal y nuestra herencia animal y nuestra naturaleza oscura, el pabilo. Así como necesitamos el carbón, se tiene que ofrecer
al fuego para que se convierta el fuego y el fuego en luz. Ahora vamos a ver la diferencia entre fuego, calor y luz. Pero ahí está también la polaridad. Total, sí. Entonces necesitamos hacer eso. Lo mismo que el carbón se tiene que ofrecer para convertirse en diamante. Esa es la ofrenda. Nosotros, nuestra naturaleza, nuestra herencia animal, nuestra naturaleza inferior y nuestra naturaleza oscura es la ofrenda, es el naivedya que se ha de ofrecer. Muy bien. Únicamente eso puede servir de alimento para lo divino. Una luna llena interior, nuestra naturaleza inferior y oscura. Eso es lo que hace Goku cuando se enfurece, saca toda su furia. Sí, usted va a notar que él empieza a gritar y todo vibra alrededor, como cuando está en un orgasmo o está en una ira o en una putería, pero él está consciente del asunto, hasta que a lo último se transforma en un sol, en el Super Saiyajin, sí, que es pura luz y ya puede manejar todo. Pero al principio el proceso de transformación es todo eso, la alquimia que tiene que él hacer él ahí. Y es a través de puro entrenamiento y trabajo, porque es un trabajo voluntario y consciente. Padecimientos conscientes y trabajo voluntario, decían las tradiciones esotéricas. Por las tradiciones esotéricas hay que pasar por ella, como hay que pasar por el bachillerato para llegar a la universidad. Padecimientos voluntarios, un ayuno, soportar una ira, la impaciencia, sí, y trabajos conscientes. Muy bien. Cuando nos volvemos conscientes de todo lo que sucede en nosotros, de las actividades inconscientes más profundas, nos iluminamos. Todas las células del cuerpo se vuelven conscientes, nos volvemos luz. Que ya explicamos eso cuando hablamos del sol interior. Por ley de polaridad, cuanto más fácil los rayos de tu conciencia, tu sol interior, alcanza la circunferencia, la periferia, más se enfría tu ser. No tengo el tablero aquí, imagínense en un círculo, que es la totalidad, y en el centro un punto. ¿Se acuerdan de ese símbolo? ¿El símbolo de qué? Del absoluto, la totalidad. Sí. La periferia, la circunferencia, es todo el mundo exterior. Y el punto en el centro es la fuente, el ser espiritual. Necesito que tengan esa idea aquí para que me entiendan este concepto. Sí. Por ley de polaridad, cuanto más fácil los rayos de tu conciencia, el sol interior, alcanzan la circunferencia, sí, la periferia, más se enfría tu centro. Sí, entendamos ese concepto. Si el calor llega afuera, a toda la periferia, el centro, que es lo espiritual, está frío. O sea, lo contrario también es cierto. Sí. Si no hay conciencia, ¿qué pasa? Tu centro está caliente y toda la periferia fría. O sea, más sereno en el caso anterior. O sea, cuando el centro está frío, entonces más sereno, más tranquilo somos. La ira, las emociones, el sexo, la pasión y toda esa energía, sí, está calmadito. Porque es la esencia de entender el trabajo de la alquimia suprema. Sí, mantener el centro frío. Normalmente nos mantenemos con el centro caliente. Sexo, ira, emociones, sí, explotan a cualquier momento porque está caliente. Lo que necesitamos es al contrario. Cuando nos volvemos conscientes, el calor del sol interior empieza a viajar hacia la circunferencia. Cuando nos volvemos conscientes, el calor del sol interior, que ya vimos el sol interior, empieza a viajar hacia la circunferencia, la periferia. Así cada célula del cuerpo se calienta debido a la conciencia que la penetra. ¿Estamos entendiendo la idea? La contraparte.
es que por ley de polaridad, ese centro, nuestro real ser interior profundo, la suprema conciencia, el Cristo interno, se irá volviendo más y más frío. ¿Qué dijimos cuando se volvía más frío? Más tranquilo y sereno eres. Porque el calor está yendo a cada célula, a toda parte de tu cuerpo. Normalmente, ¿cómo nos mantenemos nosotros? Con el centro caliente. Ira, sexo, pasión, todo eso se desborda porque estamos muy calientes, con cualquier cosa explota. ¿En qué consiste el trabajo de la iluminación? Consiste en enfriar el ser interior que hay dentro. Así que vamos a explicar cómo. Esa es la luna llena trabajando. O sea, cuando nos volvemos conscientes, el calor del sol interior empieza a viajar hacia la circunferencia, la periferia. Así cada célula del cuerpo se calienta debido a la conciencia que la penetra. La contraparte es que por ley de polaridad, ese centro, nuestro real ser, se irá volviendo más y más frío para estar más y más tranquilo. Esa es la luna llena interior trabajando. O sea, estás haciendo que tu negatividad, que es tu sexo, tu ira, tu furia, tu orgullo, todo eso, sí, se enfríe. Cuando nuestra circunferencia, la periferia, el mundo en el que vivimos, está frío, cada célula del cuerpo está fría, dormida. Nuestro centro es un área caliente, que es como normalmente pasa. Como estamos inconscientes, ¿qué le pasa a la periferia? Cuando estamos inconscientes, dormidos, estamos fríos. Entonces, toda la energía se va al ser. Pero la energía se convierte y se refleja como sexo, pasiones, ira, furia y todo lo que normalmente conocemos ahí. Es debido a esa zona caliente en el centro que nos sentimos muy sexuales, enojados, codiciosos, apasionados. Al calentarse esa parte, porque siempre estamos produciendo energía, ¿sí? Entonces nos volvemos así. Bueno, entonces yo voy pensando en cómo llevar esto a la práctica. Entonces, si yo estoy en un estado de ira, así esas que uno se desborda, que se descontrola, estoy en lo caliente, estoy en lo ardiente. Es que lo que estamos explicando es ¿cómo lo llevo yo a la práctica? Es cambiar. no, muy interesante, pero es que a eso es lo que vamos. Amén. Usted no va a poder, no está en la ira, eso fue un momento. Ajá. Aunque no esté en la ira, su centro está caliente. Eso. ¿Qué es lo que está diciendo? Al usted hacer un acto de conciencia, al trabajar la conciencia, ¿qué está haciendo? Enfriando el centro, calentando el exterior, la periferia, ¿lo estamos entendiendo? Ya, listo. Perfecto. ¿Sí me entiende? Perfecto. Así no tengas la ira en este momento, pero estás ahí a punto de reventar con cualquier cosa. Porque estás caliente por dentro. ¿Sí ven? Tiene que ver con la atención. Al estar conscientes enseguida vamos a ver que la energía se convierte o luz o calor. Son las dos cualidades de la energía. Y que normalmente estamos en esas. Pero normalmente, como nos mantenemos inconscientes, estamos fríos por fuera, en la periferia, y muy calientes por dentro. Así no tengas la ira, el sexo, así no tengas la pasión y todas esas cosas, en cualquier momento va a reventar porque esa energía va a querer salir. ¿La entendemos? La clave es trabajar la conciencia para enfriar el interior y calentar el exterior. Estamos como en piloto automático. Lo que hace Goku está calentando afuera hasta que se convierte en ese sol que usted lo ve. Muy bueno que algún día ven un proceso de transformación de Goku en Super Saiyajin, un ser ordinario, en cómo se convierte en pura luz. Ya que hace con eso es otro paseo que montan en la película, pero vale pues como de vez en cuando que se sienten a ver, o lo presentan todos los días en muchos canales. Sí. Entonces, allá, el sexo se percibe como una liberación febril de esa energía.
cuando nos dejamos llevar motivados por el sexo. Pero no solo eso, la ira, la pasión, cualquier cosa, usted va a querer sacar esa energía, porque adentro estás caliente, ya que permite el sexo liberar la violencia acumulada. Esa es la luna interior. La luna llena interior es nuestra negatividad. ¿Por qué habla del sexo y la ira y la pasión? Porque es lo que más manifestamos. Sí. Y estamos manifestando el sexo de muchas formas, aunque normalmente no creemos. Ahora lo vamos a ver, que muchas veces lo que estamos haciendo con la boca es pura expresión de violencia y de sexo. Entonces aquí pone, por ejemplo, el maestro habla más de eso, del sexo, porque es de lo que más nos desbordamos. Aún las mujeres que se ven así como tan apaciguaditas y que no tienen nada, y que con el chisme y con la chisme y la comida está desbordando toda esa violencia agresiva que no la está haciendo por otro lado. Pero los hombres también son chismosos. Total, pero enseguida vamos a ver que el problema no es tanto, el hombre que es chismoso es porque no está haciendo su tarea como hombre. Normalmente estaría desbordando. Déjeme llegar allá primero, que es que tengo ese tema acá. Sí, enseguida vamos a ver que es que la mujer es la que más expresa eso, porque el hombre tiene muchas otras formas de desbordar la violencia que maneja interiormente. En cambio la mujer no. Golpes, el deporte. Usted ve dos hombres que se encuentran y lo primero es como dos machos alfas a ver cuál es el sí. Sí, y en su energía, la mujer no. Entonces la mujer lo tiene que desbordar por otro lado, y es la boca. O comiendo o dándole pipí a la gente, que es lo que estamos, que es lo que vengo, pero déjeme llegar allá. Debido a esto, entonces decíamos, el sexo se percibe como una liberación febril de esa energía, pero no es solo eso, un ataque de ira, un ataque de orgullo, ya que permite liberar la violencia acumulada. Todo ese calor interior es violencia acumulada. Debido a esto, a los soldados no les permiten la libertad sexual. No podrían luchar. Un soldado bien pacífico porque está libre sexualmente. Sí, qué ganas de... Pero si usted está reprimido, tiene toda esa energía, esa violencia ya. Por eso, ahora porque ya pues permiten mujeres en la policía y en el ejército. Antiguamente no sé cómo manejarán eso allá. Pero es debido a eso que no permitían que el soldado tuviera libertad sexual. Los jugadores tampoco en la actualidad. Por eso, para que toda esa violencia... Y el celibato Sí, los concentran. ¿Por qué los concentran? Porque necesitan que toda esa represión sexual la desborden en un juego de fútbol o en un entrenamiento. Si no llegan sin aliento. Porque el poder está ahí. Sí. No, pero más que se desgasten, por ahí hubo un técnico que los permitía estar con las esposas, sino que al no tener represión sexual y tener libertad sexual, ellos están sin la energía para poder combatir, porque un partido de fútbol es una batalla de los opuestos. Entonces, con la libertad sexual, la fiebre interior es liberada, y sin libertad sexual, la fiebre interna es acumulada. Y esa acumulación de la fiebre interior automáticamente se vuelve violencia. Se convierte en violencia. Se vuelve en violencia. La lucha constituye una parte de una sexualidad reprimida. Cuando hay sexualidad reprimida, luchas. Y esa lucha la llevas en muchos niveles. Por eso es que la relación en pareja, cuando normalmente no es tan pleno sexualmente, eso va a desbordar por algún lado. Por ese botón que le falta a la camisa, porque no fue por los niños, por cualquier cosa. Pero si está plenamente sexual, eso no hay lucha. La fiebre interna ha de ser acumulada en grandes cantidades, de modo que pueda ser violenta. Reprimir el sexo. Reprime el sexo y te volverás violento. ¿Se acuerdan de la lámpara de la conciencia cuando les hablé? Ese es el combustible. Por eso,
Los mal llamados guías espirituales son más tan violentos en sus comportamientos, se enojan y son violentos debido a la sexualidad reprimida. Por eso dice lo de la prostitución, si es bueno y malo, pero mire que no es del todo malo si Es muy sanador, solo cómo lo manejamos es lo malo. O no lo malo, lo incorrecto. El cómo se maneja. Pero la liberación sexual, las prostitutas están haciendo una tarea, no le digamos así, las proveedoras de amor. Sí. O las trabajadoras sexuales. Ellas están equilibrando una sociedad de tanta violencia. Si ellas no existieran. Pero es un componente biológico que es necesario, está en nosotros como seres humanos. Pero cuando uno muere, eso se acaba. Necesidad, Hay que mirar que eso tiene que ver con la vida. necesidad básica primaria, ya lo hemos trabajado mucho, que sin eso la vida no existe. Pero la educación, la cultura, la sociedad lo ha negado, rechazado y ocultado. Por eso es más sano una persona que vive entre putas y licor, más sano entre comillas, ¿cierto? Que una persona educada y culta. Sí. No es que pues que se vayan a atenderse, no es que hay un problema, la cosa es cómo viven las mujeres que trabajan. Lo que pasa es que ellas son canalizadoras de toda esa violencia, entonces es normal que una mujer, yo he visto el proceso alquímico en unas muchachas, eran sobre todo unas venezolanas que me tocó conocer, eran estudiantes de universidad y de familia, vinieron aquí a putearse, sí, para sobrevivir y ver todo el proceso, como ese cuerpo de una hermosa mujer joven, siendo aún joven, ya uno ve que toda esa violencia, y usted cree que es un acto sexual, eso es agresividad y violencia. Entonces todo eso lo recibe ella porque es la receptora. ¿Y qué lo va haciendo en su vida? No solo en el cuerpo, en su psiquis. Entonces ya ese cuerpo tatuado, ya ese cuerpo droga, un montón de cosas, porque ella está canalizando, haciendo esa tarea de limpiar. Si no fuera por el trabajo de esa mujer, la violencia que hubiera en el mundo era mucho peor. El conejo. Ese es el más obediente. Él está escuchando la Muy cosa, atento. nos está dando ejemplo. Entonces, la fiebre interna ha de ser acumulada en grandes cantidades de modo de que pueda ser violenta, es lo que nos pasa a la mayoría. Lo que pasa es que depende cómo uno va y mata a alguien y otro simplemente lo desborda comiendo, otro lo desborda con sexo, otro lo desborda maltratándose a sí mismo, con un vicio. Hay muchas formas de desbordar esa violencia. Reprime el sexo y te volverás violento. Por eso, los mal llamados guías espirituales, ya lo toqué, esa fiebre interna ha de ser liberada de alguna manera. Para esto también está el deporte. El deporte fuerte cumple esa tarea, es una batalla contra el otro y usted libera mucha violencia. Un sobrino me decía, él se va los sábados a jugar, todo es abogado, trabaja ahí con el gobierno en esas cosas de la fiscalía, entonces el trabajo creo que eso es desbordante y eso es, sí, él se va el sábado a jugar fútbol y él dice que queda como en el paraíso, eso lo lleva a un estado de meditación porque toda esa violencia la desborda y es una forma de canalizarla. Por lo general en el ser humano normal la periferia está fría y el centro está caliente, que es lo que pasa con nosotros. Cuando nos apasionamos o nos enojamos, el cuerpo se calienta, el centro libera la energía y la energía se extiende a la periferia. No olvidemos que la libertad sexual da origen a una sociedad próspera y floreciente. El temor que nos da. No lo lleve a la sociedad, llévelo a la familia. La libertad sexual en una familia lleva a una familia próspera y floreciente. La mayoría son reprimidos. Por eso es que las familias no son prósperas. Nos da temor, miedo de libertad sexual a un adolescente. Cuando es un derecho legítimo, es la caduca degeneración de la sociedad moderna la que impide lo que plantea el maestro. Dejen a los muchachos adolescentes que hagan y deshagan, que se la da para ellos. Pero nos da pánico y miedo. Enfermedades, reproducción, un montón de cosas. Cuando es lo más natural, lo que hacen los indígenas. Ustedes son indígenas. Pollitas ya están y ahí mismo están reproduciéndose. Y entre ellos no manejaban tanta violencia y agresividad. Sí.
pero nos da mucho miedo la sociedad, la cultura manejar así. Lo inverso sucede es cuando la conciencia despierta en nosotros. Lo repito para que entendamos lo de inverso. Cuando nos apasionamos o nos enojamos, el cuerpo se calienta. El centro libera la energía y la energía se extiende a la periferia, porque tenemos el centro caliente y la periferia fría. No olvidemos que la libertad sexual da origen a una sociedad próspera y floreciente. Lo inverso sucede es cuando la conciencia despierta en nosotros. Cuando meditamos y profundizamos en nosotros, pero meditamos sin represión sexual, porque ¿cuántos están meditando pero con represión sexual? ¿Qué están haciendo? No están haciendo el trabajo. Cuando meditamos y profundizamos en nosotros, cuando nos volvemos conscientes de todas las actividades, ese es el trabajo que debemos hacer. La periferia no se sume en la ira, el sexo, el enojo y la codicia, porque está el centro frío. Ya no tenemos necesidad de eso, de sexo, ira, pasión, deportes, porque no necesitamos soltar esa energía. Debemos saber que la energía posee dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades de la energía? Como luz y como calor. Como calor diríamos que es negativa, como luz es positiva. Cuando la energía es liberada como enojo, sexo, pasión, se libera como calor y va a la periferia, o sea, a tu mundo físico, al mundo externo. Cuando se libera con la conciencia, se libera como luz. Un ser iluminado transforma el calor, que es el enojo, el sexo, la pasión, en luz. Nosotros la transformamos en calor. Siempre estamos transformando la energía en calor. Un iluminado lo hace en luz. ¿Cuál es la diferencia? El trabajo con la conciencia que estés haciendo. El que hizo Buda, por ejemplo. Y el que podemos hacer nosotros con un trabajo de meditación en serio. Eso es la alquimia. El combustible es el mismo para luz o calor. Puede convertirse en fuego suicida y destructor o en luz que ilumina. Nosotros le damos la dirección, ¿sí ve? Y es la misma energía. A esto es lo que se refiere el sutra cuando dice, ya se lo voy a interpretar un poquito, la acumulación del néctar, la energía, que puede ser luz o calor, de la luna llena interior, la negatividad que hay en ti, en Ayurveda, la ofrenda del alimento, o sea, el combustible. ¿Ya sí lo entendemos? Entendible. El sacrificio. Como tu luna interior, que debemos cultivarla, que nadie te va a decir que lo hagas, solo esta alquimia suprema. Sí. Sí. Como la luna interior, que es tu negatividad, sí, la puedes transformar en el combustible. ¿Para qué? Para tu luz interior. El mensaje que te da es todo lo contrario. Total. Deje de ser tan- En el humano ordinario, espiritualmente, todo está consumido, porque empleamos la energía interna como calor, o sea, como sexo, como enojo, como ira, como orgullo, etc. No como luz, sabiduría, amor o conciencia. Ya los psicólogos saben hoy en día que hay muchas formas disfrazadas de expresar la violencia. Y por lo general contra nosotros mismos. Ya los psicólogos lo saben. Un ejemplo de ello es la comida. Puede que no lo hayamos observado, pero comer es un acto violento. Necesario. Porque no comemos. Necesario, porque no comemos, no morimos. No necesariamente. Hay personas que no comen eso. Ya saben, ya se ha demostrado que no. Necesita todo. Es una creencia. Pero no es tanto si comes o no comes, sino cuánto comes y cómo comes. ¿Cómo comes? Déjeme terminar la idea.
Se sabe que las personas que son violentas comen mucho más. Sencillamente al destruir la comida están liberando su violencia. Mire una persona primaria, donde los animales desgarran toda su violencia. Cuando estás feliz o amoroso no te da casi hambre, no eres capaz de comer mucho. Sí. En los animales la violencia se expresa a través de los dientes y de la boca, y estamos relacionados directamente con los animales. Estamos mostrando la relación. Estamos hablando de la violencia, estamos hablando de la energía interior, de cómo la violencia es un resultado de una energía interior mal manejada, como calor, no como luz. Estamos explicando en Alquimia Suprema cómo convertir el calor en luz, o sea, llevar la energía al centro, para que se enfríe la periferia. Muy claro. Sí. Hay quienes tienen que estar mascando algo a toda hora. Necesitamos algo que triturar. Eso es una forma de liberar violencia. Muchos tenemos el hábito ahí de estar masticando el palillo o el bombombún en la boca. Sí, el chiclecito es pura violencia, sí, sacando esa violencia que hay adentro. Todo eso es inconsciente, pero es una forma como... Miremos nosotros qué pasa con eso. Sí. Otra forma de liberar violencia con nosotros es con las adicciones. Todas las tenemos. Fumar, beber, inhalar algo o mucho más. El inyectarse. Violencia con uno mismo. Incluso otra forma más útil para liberar violencia es la charla continua. Estar ahora, toda hora chismoseando, hablando. Es una forma de liberar violencia. Las mujeres hablan más que los hombres y no es machismo, porque los hombres tienen más formas de liberar la violencia. Aunque hay hombres que se han vuelto tan femeninos que andan, sí. Es otra. Cuando usted ve una persona chismosa, realmente está liberando violencia. Como las mujeres no pueden liberar la ira de mucha manera como si lo tiene el hombre, utilizar la boca, los labios y los dientes es su camino. Por eso hacer un buen deporte fuerte ayuda a liberar violencia. La idea es que no tengamos que liberar la energía así, que la podemos convertir en luz, no en calor. Pero como no lo hacemos, pues damos las herramientas para que la gente... Si poseemos energía febril en el centro, sin que sea transferida a la periferia y sin que sea utilizada como luz por el cuerpo entero y por todo el ser, cada día iremos acumulando energía y luego tendremos que desprendernos de ella, lo que pasa siempre. O sea, siempre estamos produciendo energía. Esa energía febril se va llevando a en vez de llevarse a la periferia, en vez de llevarse al centro, se está llevando a la periferia. Y ahí es donde tenemos que liberarla en algún momento. ¡Qué tontería esto!, dice el maestro. Durante toda la vida nos pasamos haciendo esto, acumulando energía y desprendiendo la energía. Sencillamente acumulamos energía para luego desprendernos de ella. Cuando deberíamos coger toda esa energía y transformarla en vida, luz, calor, luz, amor y conciencia. Cuando se posee la energía, el único problema es cómo liberarla. En el humano ordinario, come, respira, está viviendo, está acumulando. Por eso el fin de semana tiene que liberarla con sexo, con una borrachera, con un deporte, pero hay que liberarla. Está diciendo, eso no tiene sentido para el humano. Cuando se posee la energía, el único problema es cómo liberarla. Por eso nos desprendemos de ella con el sexo, la ira o la pasión. Y cuando la energía ha sido gastada, el único problema luego, ¿cuál es? Volver a acumularla, porque necesita volverla a recargar. Entonces, este tipo, con la comida, la respiración, convivir lo estás haciendo. ¿Pero para qué? Para volverla a botar. Es lo que dice que no tiene sentido. La carrera del animalito allá dando vueltas así.
sin sentido. Este tipo de vida, que es lo más común, es un círculo vicioso. Si estuviéramos conscientes, todo el mecanismo cambia. Si somos conscientes a cada instante, nuestro centro interior enviaría la energía a todas las células de nuestro cuerpo. En vez de mandarla, la manda a la periferia. Cuando estás haciendo el trabajo. O sea, ¿qué hace? En vez de mandarla al centro para que se acumule, para luego botarla, lo que hace es que la manda a toda la periferia, al cuerpo. O sea, a tu vida. Así que cuando nuestro sol interior libera la energía, hay dos formas de hacerlo. O bien, en forma inconsciente, a través del sexo, el enojo, la pasión y la ira, y otros tantos desórdenes, o si no somos conscientes, a través de esa conciencia, transformarla en calor, el calor en luz. Entonces estamos conscientemente bajo un baño de luz, cada una de nuestras células. Dos formas de hacerlo. Siempre o la desbordas con sexo, pasión, ira, deporte y tantas cosas, o lo haces a través del trabajo de la conciencia, sí, dándose un baño de luz y llenando todo el cuerpo de luz, lo que hace el Super Saiyajin cuando saca ahí que se convierte en un sol. Y cuanto más conscientes nos volvamos, más calor se transforma en luz. Entonces, y cuanto más conscientes nos volvamos, más calor se transforma en luz. Y empezamos a sentir la luna interior. Ahí es donde convertimos la negatividad, sí, en el combustible, en el alimento. Sí, recuerden el sutra al comienzo. Se empieza a sentir un remanso del silencio y de tranquilidad cuando empiezas a hacer ese trabajo. Ya las cosas que te enfurecían, como hay calor interior, sino que se ha convertido en luz afuera, no calor sino luz, entonces te vuelves más sereno. Ahí va sucediendo la alquimia. Y se cumple lo que el sutra dice: la acumulación del néctar, la energía de la luna llena interior, tu negatividad. En Ayurveda, la ofrenda del alimento, o sea, el combustible. La parte negativa se convierte en el alimento ¿de qué? De la conciencia. En India, que ha conocido a muchos budas, aquí no hemos conocido sino uno, pero ha conocido muchos budas, siempre ha ocurrido que cuando alguien entra en sí mismo, primero se contempla el fuego, la llama, el calor, y surge un espíritu revolucionario. Cuando un maestro empieza la parte del fuego, la llama, y usted lo ve que empieza, y después, lo que le pasó a Buda, empiezan a mover por el mundo a todo, cuando de pronto se quedaron quietos, sí, y ya se convirtieron en luz, no en calor. Pero si se sigue adentrándose más y más, se disuelve ese fuego y esa llama, y solamente queda el silencio de la luz, de la luna interior. ¿Sí ve el trabajo que hay que hacer con la luna llena interior? Hasta que se convierta en pura luz. Como dice el sutra, la acumulación del néctar, la energía, de la luna llena interior, sí, la negatividad, en Ayurveda, la ofrenda del alimento. Entonces ya toda esa energía de sexo, ya menos quieres este sexo, ya menos te enojas, ya, sí. Pero no es un trabajo como nos ponen a hacer los grupos esotéricos, que hay que trabajar con la ira, que hay que trabajar con no, se convierte en un resultado. A este silencio, este fresco silencio de la luna, los hindúes la han llamado el néctar, el amrita, el elixir, que no se puede encontrar en ninguna otra parte, sino dentro de nosotros. ¿Me repites, porfa? Como dice el sutra, la acumulación del néctar de la luna llena interior, a este silencio, este fresco silencio de la luna, los hindúes lo han llamado el néctar, el amrita, el elixir, que no se puede encontrar en ninguna otra parte, sino dentro de nosotros. ¿Viene de dónde? De la luna llena interior, la negatividad.
Entonces, ¿qué pasa si te ponen a negar eso? Te están negando la posibilidad de llegar a tener el alimento espiritual. Por eso es que los maestros dicen que la mayoría de lo que hacen en secundaria no sirve. ¿Qué sirve lo de secundaria para la vida? No, no sirve para nada mayor. Lo que te sirve es lo que aprendes en la universidad. O sea, lo que ya puedes aplicar en la vida. Lo mismo pasa. O sea, los rituales, las ofrendas, todo este tipo de cosas, las prácticas, no te van a servir en la medida en que no hagas este trabajo interior realmente. Es como un proceso. Una vez te estableces en el néctar, conoces las dos polaridades, vida y muerte, sol y luna, y así las trasciendes a ambas. Por eso es llamado el néctar Alanrita. Solo así se trasciende la polaridad. Sí. Trabajando la luna llena interior como lo hemos venido planteando. Cuando el sol y la luna se han equilibrado, Hatha Yoga. Sí. El proceso de la mente ha finalizado, entonces se percibe algo que es lo eterno, porque ya no estás en la polaridad. Por eso es que este sutra dice, la acumulación del néctar, la energía, de la luna llena interior, tu negatividad, es Naivedya, la ofrenda del alimento, el combustible. Combustible para hacer tu trabajo interior es tu negatividad, la luna llena interior. Nadie te va a enseñar a trabajar con la luna llena interior, te van a enseñar a trabajar con el sol, pero hay desequilibrio. O sea, con lo positivo. Solo así la ofrenda es aceptada. Todo esto es la ciencia secreta de la alquimia interna. Por eso estamos tocando el tema de la alquimia suprema. Este es el verdadero trabajo de la alquimia suprema, con la polaridad en el aspecto de la luna llena interior. ¿Sí ve? Ahí es donde hay que hacer eso. Todo esto es la ciencia secreta de la alquimia interior. Cambiar el calor de luz en luz. Transformar el carbón en diamante o el plomo en oro. Todo esto son símbolos de la simbología esotérica secreta, porque era muy complicado en los tiempos pasados hablarlo claramente. Entonces recuerden que hay varios niveles de la alquimia. ¿Se acuerdan que hablamos de un nivel donde hay que hacer un trabajo con el sexo, los instintos, la naturaleza animal, nuestra herencia animal? Después hablamos de otra ya de los niveles energéticos, ahora estamos hablando de los niveles de la conciencia. Queda el curso completo totalmente. Sé que nos gastaría mucho tiempo disolverlo, pero ahí les queda la grabación como memoria para que lo escuchen y lo escuchen y lo escuchen. Hay muy pocas personas que están interesadas en la transformación interior, en transformar el calor interior en luz espiritual, porque no hay ninguna fuerza que te obligue a ser espiritual, antes por el contrario. Tu cuerpo, tu metabolismo y tu cerebro están diseñados para no trabajar la conciencia, porque son del tiempo y el tiempo es pasado. Ya lo explicamos mucho en clases pasadas. Ser humano implica libertad, absoluta libertad. Por eso las sociedades que te quitan, las más evolucionadas en nuestra época moderna, son las que te quitan la libertad. O sea, obedezca bien, vea, tiene que pasar por aquí. No se atreva a salirse de la cebra. No estoy diciendo que eso sea mejor. Estoy diciendo es que tener la opción de pecar, de equivocarse, de errar es la clave. Y es lo que pasa en estas culturas latinas. Lo dicen hasta muchos mensajeros de esta época en Europa. Los latinos tienen eso, es más desorden, más caos, sí, más libertad, más posibilidad de hacer un trabajo espiritual. Entonces, el ser humano implica libertad, absoluta libertad. Por lo tanto, la espiritualidad es una opción, es una elección. Si no hay libertad, no hay opción de espiritualidad. No es de extrañar entonces que la libertad es lo primero que te quieran quitar.
No queremos decir que no cumplas las normas, o sea, no pases por la cebra, no respetes el semáforo, no estamos diciendo eso con libertad. Es que llegue un momento de estado de conciencia que lo haces no por norma, lo haces por libertad, una elección espiritual. En esos países donde usted es porque es la norma y la cumple o la cumple, sí, se lo sacan con cárcel o con plata, pero usted lo cumple. ¿Son más evolucionados? No son más evolucionados. Es más fácil vivir de pronto más obedientes, más domesticados. Lo que quiero que llama cultura. y eso es lo que llama sociedad, cultura o educación. Si deseas un empleo, una relación, has de pagar el precio de tu libertad. Tengamos presente que lo fundamental en la espiritualidad es el concepto de libertad. Poder tener la libertad de elegir. Porque es que este trabajo debe ser voluntario y consciente. Y si te quitan la libertad, no te queda tiempo porque tenés que sobrevivir, porque tenés un trabajo muy todo el tiempo. Y el otro es la familia. ¿Dónde te queda tiempo para vos? No te queda tiempo. Pero esa libertad debe ir acompañada de un conocimiento. Lo mismo pues va a decir algo muy categórico y a lo mejor no adecuado. No es lo mismo tener una libertad siendo ignorante que una libertad teniendo un poco más de conciencia, pero digo como para... Porque entonces ¿cómo me va a venir a mí la iluminación? Más que eso es la libertad, lo explicamos en clase anteriores, exige una responsabilidad. A veces saber mucho te condena. Pero sí una responsabilidad. La responsabilidad de yo decir, me voy a pasar por la cebra o no por la cebra, pero pero debe ser pero tener la posibilidad. Por eso los países más felices son los que son más libres. Pero es donde se pueden ver las peores cosas. Y Colombia es uno de ellos. No viene tanto extranjero. Vienen aquí es por la libertad, porque pueden, sí. Al ladito están, mire, en la Veracruz están los cristos y las putas. Sí. Y los drogadictos, y sí. Yo diría que es más alegre, porque ahí hay que diferenciar alegría y felicidad. Es un estado y la alegría es de afuera. Daniel, esto no lo inventamos nosotros, estos son resultados de estudios de universidades en Estados Unidos, midiendo cuáles son los países más felices del mundo, y Colombia es el segundo. Eso no es si nos parece a nosotros, eso es resultado de estudios de universidades. Entonces eso a mí me puede parecer lo que quiera, pero son resultados donde es estudio, investigaciones que han hecho y que concuerda con este tema de la libertad, que es lógico. Aquí mismo existe entonces el sicario, existe el que mató a la niña, el drogadicto. ¿Por qué? Porque está la libertad posible. Y por millardos. Hasta que algún día todos lleguemos a un estado de conciencia que optemos pasar por la cebra, cumplir la norma desde el amor, no por la norma. Sí. Le respeto al otro el punto de vista desde el amor, desde la libertad y desde la conciencia, no por la norma, que es a donde debemos llegar. No es que tú cumples o sino aquí está el bolillo y la cárcel, o me lo pagas con plata. Sí. Entonces es desde ahí. Y lo que tú dices de Colombia, por ejemplo, los extranjeros les encanta venir a ver dónde fue que enterraron a Pablo Escobar. ¿Y dónde fue que donde vivió Pablo Escobar? Yo estoy por allá en la Santana, por eso es lleno de gringos. Yo creo que les gusta el hombre malo. Porque es el morbo de su naturaleza inferior y oscura. Su luna llena interior pidiendo el combustible, pero lo hace de una forma inconsciente. Y el que no lo hace por ahí, entonces lo hace con las prostitutas, lo hace con el licor. ¿Buscando qué? Que su luna llena interior, su negatividad está pidiendo el combustible, el naivedya, sí.
para poder hacer el trabajo de luz y de conciencia. Siempre inconsciente o conscientemente estamos tratando de hacer las cosas. Solo que por lo general lo que pretendemos con esta alquimia es hacerlo consciente. Y mira que no hay que ponerse uno a hacer unas piruetas de alquimia, de arcano, de cosas como para poder, usted lo puede hacer en su casa, solo que trabajando la conciencia, saque su tiempo para meditar, convierta su vida en una meditación, empiece a hacer un trabajo de luz y su conciencia, que solo se acordó 1 minuto, ese minuto vale, que luego son 2 minutos, 2 minutos vale, no es que no estás haciendo nada como nos decían en las tradiciones esotéricas, que porque no volábamos en el astral o porque no teníamos cuerpos existenciales. Sí. Esa alquimia suprema la vamos a hacer a través de un trabajo real. Y es fácil y concreta, porque es que es estar ahí. Ya hemos venido entregando todas las claves, la que entregó Buda, Mahoma, la que entregó Cristo, la que entregó Mahavira, todos la hemos venido entregando, o sea, y que simple. Y hemos entregado las simples y las complicadas. Ahí está el trabajo de la alquimia suprema. Tengamos presente que lo fundamental en la espiritualidad, lo fundamental es el concepto de libertad. Si usted está adoctrinado, está haciendo un trabajo espiritual. Usted no está adoctrinado, no está elijo estar aquí. Es como el verdadero amor. Yo elijo estar con esta persona porque es lo que quiero hacer en este instante, no porque hay un anillo, no porque hay un matrimonio, no porque hay una obligación. No, yo porque estoy contigo, porque es lo que quiero hacer. Y puede que no sea lo que quiero hacer, porque quería estar de pronto con mis amigos tomándome mis cervezas o jugando billar, o quería verme el partido, pero estoy contigo porque elegí hacerlo, aunque no fuera lo que más quisiera hacer. Yo le decía eso a una amiga antiguamente y no me lo alcanzaba a entender muy bien cuando, sí, porque es que te diga estoy contigo, pero no es lo que más quiero hacer, porque quisiera en este momento estar... pero elijo hacerlo desde mi elección. Esa es una donación y es el sacrificio del amor. No, pero es que estoy para que no te emputes, porque no te enoja, porque te hace huelga de piernas. Sí, entonces ahí no lo estás haciendo desde el amor. ¿Sí se ve la? Ahí, por eso la libertad está ahí, sí. Y ser sincero de decirle al otro, no, es que yo de pronto quería hoy estar, era con mis amigos tomándome la cerveza o viendo el partido, pero elegí estar aquí y la voy a pasar bien, pero entender ese acto de sacrificio es un acto de amor. Y ser sincero de manifestarlo mucho más, pero es muy difícil de que una persona normal te lo entienda. Y a lo contrario también, cuando reclamas, pues usted nunca llama. Cuando usted no está trabajando, yo cuando le pregunto trabajo. No me quiere. La espiritualidad significa libertad y por eso es incómoda. Entonces, en eso consiste la espiritualidad, en que el hombre trascienda la humanidad. Tengamos presente que lo fundamental de la espiritualidad es el concepto de libertad, en el que el hombre sea o no sea libre para trascender a la humanidad. Tú eres libre para todo. Recordamos que la humanidad es un problema. La humanidad es el gran problema. Estamos incompletos. En eso consiste la espiritualidad, en que el hombre trascienda su humanidad, que es el problema que tiene. Y eso debe hacerlo libre y voluntariamente. No volverlo ahí un muñequito que aceptó todo y que sí, quiere ser una buena gente, pero no lo hace de su elección, aún queriendo ser malo. La espiritualidad significa libertad y por eso es incómoda y poco práctica. Mientras que la esclavitud es práctica y muy cómoda. Empieza a trabajar en una empresa, es muy práctica y muy cómoda, o en una relación. Sí. Esta es una de las razones por la que pocas personas son espirituales. Si no eres libre, no eres espiritual. Así rece mucho, así vaya mucho, así haga muchas prácticas. Ser libre implica movernos en la dirección que nadie se mueve. Y esto implica una gran responsabilidad. Lo que estamos hablando ahora, ¿se acuerdan? Y esto no es simplemente yo irme en contra de todos, nada más por... Sí.
sin encargarme ni siquiera de mí mismo, lo que quieren hacer los adolescentes hoy. Sí, pero entender esa libertad que estás haciendo. Exige una gran responsabilidad. Y esto es altamente peligroso porque te tienes que hacer cargo de ti mismo en todos los niveles. Ser libre implica movernos en la inseguridad y en la incertidumbre. Y por miedo a lo desconocido nos genera mucha incomodidad. Que te diga la pareja, yo no tengamos relación, es que yo no sirvo para tener relación. Pero estamos ahí, pero no hay relación. Eso solo no es incómodo. Sí. Vivimos en una sociedad de esclavos que nos asusta mucho la libertad. Pensar en términos de espiritualidad es pensar en términos de conciencia, más y más conciencia. La inconsciencia es automática, como el animal, y la conciencia implica gran esfuerzo. En el hombre, a diferencia de los animales, la parte mecánica inconsciente es secundaria. En el hombre. Sí. Y el consciente, que es la central, la más importante, la dominante, debe ser aprendida. En el animal lo más importante es lo inconsciente. En el hombre, que ya tiene conscientemente racional, es secundaria, pero pasa a ser la primaria, porque es la que te maneja toda la vida. Por eso el hombre debe aprenderlo todo. Así interviene la elección. Tú tienes que aprender hasta cómo abrir una puerta. Esa es la libertad. Cosa que no pasa con los animales, que se mueven por el instinto. Sabe en qué momento tiene que reproducirse, sabe en qué momento busca la hembra, sabe dónde buscar comida, si se enferma sabe qué planta comer, cuándo no comer. Todo está en su programa. En el humano no, tiene que aprenderlo todo, desde que aprender a caminar. Un niño le tiene que enseñar hasta que aprender a caminar. Sí. Por ese asunto, la libertad. Ahí dejamos. ¿Qué dudas, qué inquietudes? Estamos tocando alquimia suprema. Estos temas para mí son fascinantes. La próxima semana trabajaremos el tema hacia el silencio del centro interior. Seguimos profundizando porque la clave está en el centro interior y todo a través de la conciencia. Y no es tan complicado. Céntrese en el instante presente. Sienta cómo entre y se enfriará. Mire que hasta las ganas sexuales se le quitan, hasta la ira se le quita. ¿Qué le dice a una persona que está caliente? Respire y cuente hasta 10. Les traje un dulcecito de mi paseo. Muchas gracias. Estuviste paseando por allá en el exterior con tantos... Los que están por internet.